¿Cómo concibes ese sueño? Bueno, Guido, los sueños son los anhelos y son las anclas que tiramos delante y las cuales nos arrastran hacia la vida misma, ¿no? al camino. En mi caso, yo soñé este jardín como una necesidad y a la vez debo decirte que también heredé este sueño, ¿no? Como tú acabas de decir, he estado presente en algunos momentos de tu labor profesional y algunos momentos, como somos amigos, también de desarrollo de tu persona. Pero déjame decirte que tú también me has acompañado en cosas mías, ¿no? Y las tengo muy presentes. Entonces, este tejido que tenemos, que es en el ahora, también parece que hay un tejido que viene desde antes, ¿no? El tejido de los abuelos. Y yo creo que la herencia es muy importante, hasta inclusive en los sueños, ¿no? En el tema precisamente de esos sueños, en algún momento me dijiste que el sueño es literal, que hasta lo soñaste, en efecto. Bueno, lo visualicé. Lo visualizaste. Lo visualicé, sí. Eso es bien interesante, el tema de visualizar. Sí. O sea, ¿qué tanto? Que eso tiene que ver mucho con las proyecciones que nosotros tenemos de nuestras intenciones, llamémoslo objetivo, metas. Nosotros le queremos llamar sueños, que son aquellos que te realizan, aquellos que lo haces con algo que quizá vamos a profundizar más adelante, con algo que llamamos pasión. ¿Cómo es que llegas a concretar? ¿Cuál es la génesis? ¿Cómo nace esta idea? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo creo que hay como tú le estás llamando tan bonito, hay una génesis tangible y hay otra que pertenece al mundo mental, al mundo sutil, y pues sí, es una anécdota, ¿no? Yo había hecho unos estudios en Madrid y había decidido regresar, ¿no? Porque extrañaba mucho el jugo de papaya, comer paltas, estas cosas, ¿no? Estas cosas tan nuestras y tan maravillosas. Y yo vivía en Madrid y viene un amigo francés, parisino, y a visitarme a Madrid. Yo ya lo había estado visitando en París y él nos habíamos conocido acá en Trujillo. ¿Tú estudiabas Sí, estudiaba, había dado por término mis estudios, hice una ¿Estudios de paisajismo y jardinería. Ya. Entonces, y este amigo viene y me dice, mira Raúl, vamos, salimos a dar una vuelta, y exactamente en un puente que yo recuerdo, en Toledo, él me empieza a decir una idea que tenía él y su esposa, ¿no? Que más que una idea, era una invitación para que yo vaya a continuar estudios a la Escuela de Arquitectura del Paisaje de Versalles. ¿Ya? Claro que eso a mí me tomó por sorpresa y yo le decía, no, pero yo ya me regreso a Trujillo. Me decía, pero ¿a qué vas a ir, no? ¿A qué vas a ir a Trujillo? Año 84, estaba el terrorismo, no, y aún todavía no, él me decía, no, ustedes no, como país no han suplido las necesidades básicas de salud, vivienda, y tú vas a ir a hacer jardines, tú estás loco, ¿no? Tienes que venir a Francia. Y yo decía, y yo entre mí decía, pero loco está él, porque yo quería regresar. Claro. Entonces él me insistía, pero ¿a qué vas a regresar? Por último me dijo, mira, además todo lo que tú has aprendido en España no vale nada, porque en francés hay otras palabras que no existen ni en castellano para momentos de la naturaleza. Y me insistía tanto. Yo recuerdo que atrás estaba la baranda del puente y él me presionaba en que yo acepte la invitación, ¿no? Ya. Bien, este sueño entonces se gesta en Europa mientras tú estudiabas allá. Pero, ¿qué se necesita? ¿Qué ingredientes tiene un sueño
qué ingredientes tiene una idea para concretarla, para hacerla realidad. ¿Qué cosa le pusiste en lo personal, aparte del tema el tema económico, de los recursos que necesitas? ¿Qué es necesario para que un sueño se haga realidad? Raúl, vamos a ir a un corte y sí, claro, regresamos para que sí, nos claro, amplíes y nos digas qué hiciste para que tus sueños se hagan realidad y qué necesita hacer alguien para que sus sueños se hagan realidad, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos. La mejor infraestructura universitaria del norte, modernos laboratorios de simulación, convenios interinstitucionales, 8 programas de segunda especialización en enfermería. Debido a la gran demanda de enfermeras en esta especialidad, yo elegí oncología. Tenemos una preparación de alta calidad en sedes de práctica de prestigio internacional. Contamos con la mejor plana docente. Los modernos laboratorios de simulación buscan la excelencia con la práctica especializada. Con UPAO, vive, descubre y actúa. Nuestros egresados están capacitados para administrar empresas agrarias, además de diseñar y aplicar tecnologías para producir cultivos y crianzas ligadas a la alimentación, vivienda y aplicación industrial por exportación. Estudia Ingeniería Agrónoma en UPAO. En UPAO, vive, descubre y actúa. Bien, estamos nuevamente con Raúl Silva Yepes, el director del Jardín de los Sentidos, reconocido paisajista, con quien estamos hablando el itinerario de un sueño aquí en Tinku, gestando los cambios en cada uno de nosotros, ¿no? Raúl, tú has conocido, has recorrido muchos países, ¿no? Has vivido muchas experiencias en diferentes circunstancias, ¿no? Los que me han dejado recorrer nada más, ¿no? Claro, los que he podido. Y el país también. Sí, yo pienso que soy un buscador de jardines, ¿no? Si me preguntaras qué soy, qué me siento, ¿no? Ajá. Ha sido siempre la motivación sobre la cual yo he cabalgado, ¿no? Los jardines. Bien, este sueño de los jardines, que después de gestarlo, después de tener la idea y ya de visualizarlo, ¿cómo se hace realidad aquí en Trujillo? O sea, te estaba contando que estaba en un puente porque esta parte es, creo que, trascendente para mí. Sí. Claro, debo decirte que también esta es una historia personal. Claro. Y no sé si a alguien le sirva, pero es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces este amigo François estaba que me encaraba, que yo acepte su invitación, que ellos habían destinado un sitio donde yo iba a vivir en su casa, que tenían una plata para
para financiar mi estadía por un año hasta que yo aprenda el francés y poder entrar a esta escuela de arquitectura paisajista, ¿no? Ya. Y claro, yo le decía, no, yo me voy a Trujillo. Y él no lo entendía. Y me reclamaba, ¿no? Me reclamaba airadamente. Yo recuerdo que atrás mío estaba la baranda del puente y atrás estaba el precipicio. Es el puente que une Toledo con la escuela militar. El pueblo de Toledo con la escuela militar. Y él me reclamaba y su cara estaba acá, con su vena aquí, salida del enojo, que yo no le aceptaba la invitación. Y él me decía con las manos, pero ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué vas a volver a Perú? ¿A qué vas a ir a Trujillo? ¿No? Entonces, en un momento, él me hizo pensar. En un segundo, yo dije, es verdad, ¿qué voy a...? O sea, yo quería venir a tomar jugo de papaya, esas cosas, pero eso no justifica un cambio tan grande, ¿no? Claro. Entonces realmente pensé, y de verdad que voy a regresar, ¿no? Pero fueron segundos. Y en ese momento él me exigió ver a qué yo volvía. Y ahí vi el jardín. Entonces yo le dije, mira, yo voy a hacer un jardín. Y él, yo recuerdo que bajó sus manos y no me siguió insistiendo, ¿no? Y es así como regreso. Y entonces uno de los condicionantes en mi caso, mi experiencia personal, creo que es comunicar. ¿Comunicar con el jardín? No, comunicar con otro ser humano. O que te exijan o que te planteen, porque pienso que lo que no se comunica, por ejemplo, François me lo sacó. Él no sabía qué estaba haciendo conmigo en ese puente. Yo podía tener una idea vaga que yo iba a regresar y quería hacer un jardín vivero, pero allí yo lo visualicé. No es exactamente como está hecho ahora después de 33 años, pero él me obligó a visualizar ese sueño. Entonces yo pienso que si tú me preguntas qué es lo que primero se necesita para gestar el sueño, yo creo que es comunicar hacia contigo mismo, dentro, y luego hacia afuera, ¿no? Hay que compartir el sueño. Sí, sí. ¿Por qué es necesario compartirlo? Porque si no se muere, se te muere adentro, y si no lo compartes, no lo visualizas. O sea, ya solamente creo que la verbalización de la idea, del sueño, ya es una construcción. Porque se dice pues que las palabras son aquellas que construyen realidades, como los pensamientos. Parece que sí. En mi caso... ¿Funcionó? Sí, bueno, y luego para mí ha sido como un tránsito normal, ¿no? En el tema del jardín, entonces llegas a Trujillo y cómo ya con la idea ya visualizada, con la idea ya concreta, llegas a Trujillo y el jardín ya tiene, no es cualquier jardín, tiene una connotación especial, porque ese jardín tiene que ver, tiene lo que los artistas le llaman un concepto, tiene una intención, pero además esa intención va parte con tu propósito de vida, es parte de tu propósito de vida. A ver, Guido, ningún jardín es cualquier jardín. O sea, todo jardín es una representación, es una construcción, tal vez justo de lo que estamos hablando, de los sueños. Tal vez también pueda ser una representación del paraíso perdido. Tal vez es esa utopía del paraíso perdido, ¿no? Entonces todos los jardines son jardines con un espíritu. O sea, ningún jardín es cualquier jardín. Y algo también que me viene en este momento a la memoria es que los jardines no vienen de la oscuridad. El jardín viene de la luz. El jardín viene de una búsqueda y de luz, de claridad. Es una idea que ilumina la vida y viene de
¿Cuál es el espíritu de este jardín? ¿Este jardín qué espíritu tiene? ¿Cuál es el alma de este jardín? ¿Qué cosa lo hace ser lo que es? Pues, me estás preguntando por el jardín. Jardín de los Sentidos. Bueno, el Jardín de los Sentidos, su espíritu, como de todos nuestros jardines, primero es su ubicación geográfica, ¿no? Recuerda que estamos en el Ubiquémoslo geográficamente en Trujillo para los amigos que no lo han ido a visitar todavía. Estamos en el antiguo territorio sagrado de los Moches. Ya exactamente en el sector... En el sector Barraza. En el sector Chacaría Barraza, sí. Con vistas hacia la Huaca del Sol y la Luna. Y en la época precolombina, estas tierras eran usadas para sembrar el alimento de la gente que vive en la Huaca. Entonces, probablemente estas tierras han sido lo que se puede pensar que es propiedad de la Huaca mismo, que era un apo, y las cosechas de estas tierras a lo mejor se usaban para celebrar las fiestas, para sembrar el maíz, para la chicha y para el alimento de los alfareros que vivían ahí. Entonces, desde ya esta memoria del lugar tiene una connotación profunda, ¿no? Profunda, sí. ¿En qué te inspiras para darle la característica que tiene este jardín? Bueno, a ver, mi jardín tiene más que ver con un corral que con un jardín. ¿Por qué? Porque los corrales son maravillosos. Yo recuerdo que en una pasantía que hice en una escuela, el Castillo de Batres en Madrid, nos tocaba hacer el patio de la Mezquita de Córdoba. Entonces yo tenía la ventaja, bueno, yo trabajaba, entonces disponía de dinerito, y ese fin de semana me fui a conocer el patio de la Mezquita de Córdoba. Y cuando regreso, mi profesora de Historia de Estilos de Jardines me dice: ¿y Raúl, qué tal el patio de la Mezquita de Córdoba? Entonces yo lo pensé y le dije: es un corral, me ha parecido el corral de mi tío abuelo en Chimbote. Y ella, respirando, me dijo: sí, es un corral. El patio de la Mezquita de Córdoba no tiene gras, entonces tiene en unas alineaciones perfectas y con una geometría que se le puede llamar sagrada. Muy simétrico. Sí, unas alineaciones de naranjos, ¿no? Y esto crea una armonía y en mi caso, en mi jardín, es un homenaje a la memoria de esos corrales donde yo he soñado, he disfrutado de la luz pasada a través de las ramadas. Entonces, claro, eso es lo mío, es un homenaje al desierto de la costa norte peruana y a los corrales de mis abuelos, ¿no? Ahora, en un momento de este tránsito de 30 y tantos años, cuando íbamos a cumplir 25, cuando teníamos 20 años más o menos con el jardín, decidimos hacer este jardín para ciegos dentro del jardín. O sea, ya ese jardín tenía más años, entonces dedicamos 600 metros cuadrados para hacer lo que llamamos el Jardín de los Sentidos, ¿no? Que es un jardín sensorial. ¿Por qué un jardín sensorial? ¿Cómo pueden nuestros amigos que nos siguen entender un jardín para ciegos? ¿No? Sí. Suena algo contraproducente, ¿no? Sí, sí. A ver, me imagino que para algunas personas estos temas son un poco lejanos, ¿no? Porque cuando yo digo yo tengo un jardín, también muchos imaginan que tengo un jardín de infancia. Un jardín para niños. Claro, estamos hablando de un jardín de plantas, ¿no? Las plantas, ya cada planta tiene una textura, una fragancia, una estructura y tiene una dinámica en el año que de color de hoja, de flor. Entonces toda esta dinámica asociada con una
una mecánica de distribución del espacio, un uso del espacio. En el jardín, por ejemplo, en el Jardín de los Sentidos, en nuestro jardín, todas las plantas están a la altura del rostro. O sea, los invidentes, los ciegos y los niños no tienen que agacharse para tener un contacto directo con las plantas. Vale decir que los senderos están a desnivel. Sí, o sea, el jardín... ¿Qué desnivel tiene? ¿Qué profundidad? O sea, como el jardín está inspirado en los patios de Chan Chan, ¿no? Y el trazado lo hizo este joven arquitecto fabuloso Luis Cobata. Entonces, el trazado representa una cruz cuadrada, que es más o menos el planteamiento que tienen los patios de Chan Chan, la ciudadela. Y como en esa época no existían escaleras, tú ingresas al jardín por una rampa, pero ingresas al jardín por el lado norte, para luego, en un quiebre, orientarte hacia el sur, que ha sido la cardinalidad que más ha impactado en el mundo andino, ¿no? Porque ahí está la Cruz del Sur, la constelación de Orión. Y en esa rampa vas descendiendo hasta que llegues a la plaza principal. Ahí estamos a menos 90 centímetros debajo del nivel de piso terminado, ¿no? Ya. Ahora, si bien decíamos el tema del propósito, que es parte de la vida, la intención. La intención. ¿Por qué el jardín ayuda a unir a la gente? Mira, Guido, primero yo quisiera que enmarquemos un poco el tema de la intención. Más importante que la obra física en el jardín es la intención. La pregunta es, ¿para qué se ha hecho este jardín? ¿O para qué hago mi jardín? ¿O para qué se hace jardines? Claro. Entonces, esta intención es más importante que la obra misma. Porque mira, se han hecho jardines a través de la historia, se han hecho jardines por amor. Por ejemplo, tienes el Taj Mahal. Muere la esposa de este sultán y le construye esta cripta, este mausoleo fabuloso de mármol blanco con el Ganges, y la obra se quedó inconclusa porque él iba a construir su propio mausoleo al frente con mármol negro. Entonces, este es un jardín hecho por amor. Y hay otras historias de muchos jardines hechos por amor. Por ejemplo, ya necesitamos un jardín hecho por amor dentro de la ciudad, como parte de la ciudad, ¿no? O sea, todos los jardines son hechos por amor. Porque cuando a mí me dicen, ese es un área verde, entonces, si tú le restas la intención del amor, yo creo que no funciona. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que no estamos en la ciudad, que le falta... No solo en la ciudad, en la vida misma, ¿no? Sí. Claro. Bien interesante esa de la concepción de... está concebido por amor, ¿no? Como un homenaje al amor. Es que hay muchas muestras de ello, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? En ese sentido, por amor, es la estética. ¿Por qué es un arte el jardín? Bueno, una profesora nos dijo en Batres, en el castillo de Batres, Covadonga, Parga Ballesteros, nos dijo: el jardín es una de las expresiones más elevadas que tiene el ser humano. Es uno de los artes más elevados que tiene el ser humano. Pero dijo, pero ojo, claro, cuando ella expresó esto, yo como estudiante yo me sentía lo máximo, ¿no? O sea, ahora yo voy a hacer jardines, que es una de las expresiones artísticas más elevadas del ser humano. Porque el jardín, y creo que todo arte, busca el contacto con el mundo espiritual, con eso que le llamamos magia, que le podemos llamar poesía. Y lo que busque ese contacto con el mundo mágico, y el mundo mágico es un arte que a su vez nos conecta con Dios. Claro, está la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad. Se puede llamar Dios, se puede llamar montaña, se puede llamar paisaje, energía, sí. Brevemente, ¿por qué un lugar de memoria, de identidad? ¿Por qué el jardín? Bueno, en nuestro caso
fíjate, te quería redondear la anécdota de mi profesora, ¿no? Lo que ella nos casi fue como un encargo, ¿no? ¿Sí? Dijo, bueno, el jardín es una de las expresiones artísticas más elevadas del ser humano. Y te contaba, claro, nosotros hinchados, ¿no? Wow, vamos a manejar un tema tan trascendente, tan humilde, tan humano, pero a la vez, bueno, pues jardín también ha sido hecho por reyes, por príncipes, ¿no? Pero dijo, pero ojo, que no hay nada más artístico que unir a la gente. Entonces, en este camino, yo sentía que yo no solamente tenía que ser un jardín, sino que la misión de ese jardín era unir a la gente. Y para eso es el diseño del anfiteatro que tenemos, que tengo unas fotos que ya tienen pues más de 30 años, que tú ves que no tenemos ninguna planta en los 3.000 metros cuadrados que tiene el jardín, pero ya estamos construyendo el anfiteatro. Fue lo primero que se hizo, ¿no? Con el pozo de agua y con las tapias. Bien, el tema de unir a la gente es muy interesante como idea. Como idea también el tema de un jardín para invidentes que nos has explicado. Y ahora lo has orientado al tema de los niños. ¿Por qué el tema de los niños? Alguien nos decía que, hablando de jardines, que los niños es la población más olvidada. Y tengo entendido de lo que hemos conversado anteriormente, que les está dando mucha preponderancia a los niños. Nos vas a decir por qué. Regresamos en el corte. Encantado. Y continuamos enseguida con Raúl Silva Yepes aquí en Tinku, gestando el cambio entre todos. Para mejorar la calidad de vida de casi 200.000 habitantes, la Universidad Privada Antenor Orrego suscribió un convenio de cooperación interinstitucional y cesión en uso para administrar y gestionar el Centro de Especialidades Médicas UPAO. Durante 10 años, la universidad dotará al hospital con médicos especialistas y profesionales de las ciencias de la salud, así como de equipos y tecnología para dar una atención de calidad dentro del distrito de Florencia de Mora. Estudia Ingeniería Electrónica en UPAO y aplica las tecnologías de teleinformática, control, seguridad y automatización de procesos industriales. Además, está capacitado para implementar y supervisar proyectos de sistemas de telecomunicaciones. En UPAO, vive, descubre y actúa. Bienvenidos a la Clínica Estomatológica UPAO, donde contamos con infraestructura y equipos de última generación. Nuestros profesionales brindan un servicio de calidad, enfocado en la excelencia médica y el trato amable con el paciente. Para los más pequeños, contamos también con una sala de odontopediatría totalmente equipada. Profesionales con experiencia y dedicación. Solo los encuentras en Clínica Estomatológica UPAO. Tu sonrisa es nuestra sonrisa. Estamos con Tinku, gestando conciencia para el cambio, con Raúl Silva Yepes, director del Jardín de los Sentidos, que gustosamente nos acompaña, y tratando un tema que es el itinerario de un sueño, y su gran sueño fue este jardín. Él nos está contando cómo hizo realidad este sueño, y de alguna manera eso nos va a inspirar también para todos cómo hacer realidad nuestros sueños. ¿Qué pasa si alguien vive sin sueños? Yo creo que en eso nos diferenciamos de otras vidas, ¿no? ¿Habrá alguien que viva sin sueños? En nuestra sociedad.
Yo creo que no, que la pregunta es hacerse cuál es mi sueño, ¿no? Habrá gente que no encuentra su sueño. Pero ese es otro tema. Por eso es tan urgente los espacios de silencio, bajar los volúmenes en donde tenemos reuniones. Pero digamos, sí hay gente que no encuentra su sueño. Bueno, yo no lo sé. Los zombies, ¿no? Los zombies. No, los zombies que dicen que somos una sociedad de zombies precisamente por eso, porque mucha gente no encuentra sus sueños si andas pero yo pienso que no se da en el espacio de encontrar el sueño, ¿no? Eso es. O no se hacen la pregunta, no se detiene uno en esos espacios de silencio. Un amigo me decía que para la meditación el recurso número 1 es alejarse. Y entonces ahí puedes plantearte las interrogantes, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿No? Y bueno, en mi caso fue un jardín. Y ha sido, o sea, si tú me preguntas otra vez, o recuerdo la pregunta, ¿qué es un sueño? Un sueño es un ancla en la vida. Un ancla a favor de la vida, ¿no? A favor de ti. Sí, claro, de que se cumpla tu vida, ¿no? Por ejemplo, me preguntabas por qué los niños en el jardín. Claro, a eso iba. Hablaba de retiro, es un retiro para encontrarse conmigo. Y qué importante, qué trascendente lo hallo esta frase de retiro. ¿Por qué enseñarles a retirar a los niños entonces? ¿Por qué es necesario de que te decía que los niños son los grandes olvidados de nuestra época en todo sentido? Y no es porque el padre no le dé su propina, no le dé su lonchera, sí. O no les tomen fotos. O no les tomen fotos. Sí, hay muchos álbumes y aparecen en las redes sociales. Me refiero a los grandes olvidados en la formación espiritual. Y en la infraestructura de la ciudad. Claro, en la ciudad, claro, en la formación espiritual, y no hablo de religión, en la formación de espiritual. ¿Qué importancia tiene eso para los niños, este jardín? O sea, realmente en esos 30 y algo años que estamos en el jardín, ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros hemos compartido lo poco que tenemos, pero la gente que ha venido, de cualquier edad, de cualquier origen, nos dejan mucho. Y nos dimos cuenta que nuestras mejores visitas son los niños. ¿Por qué? Porque son los que se tejen más con el jardín, son muy impactados y tienen una viabilidad en el proceso de que tú estás haciendo de guía o facilitador en la visita. Ellos, por ejemplo, están experimentando de una manera ahora consciente con la currícula escolar el tema de capacidades, de conocimientos, ¿no? Entonces el tema de los sentidos. Entonces nosotros en el jardín tenemos, por ejemplo, esculturas, tenemos artes en la fusión del jardín y el arte, y ahí tocan temperaturas, pero en directo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escultura de Paco Calderón, nuestro escultor de las Delicias, y entonces ahí pueden tocar temperatura, visualizan que ese es un zorro, justo se llama el sueño del zorro, y cuando ya entramos en el laberinto, que todos son hierbas aromáticas, todas son plantas medicinales. ¿Qué plantas tenemos? ¿Qué plantas aromáticas? Bueno, tenemos una relación de 30 plantas aromáticas en este laberinto, todas a la altura del rostro. En su mayor parte son nativas y otras venidas de fuera, ¿no? Pero entre las nativas, por ejemplo, tenemos la muña, que tiene un uso medicinal, antiespasmódico para el soroche, pero también tiene un uso antiséptico. Y limpia el organismo. Sí, pero también tiene un uso que aún está por estudiar, que es el tema de la conexión con las memorias. O sea, lo que se llama aromaterapia en el jardín se realiza en fracciones de segundos cuando alguien siente el aroma de tal o cual planta, ¿no? Tenemos el paico. Sí. Tenemos el huacatay. huacatay. Sí.
que es exquisito. Sí. La menta. La menta, la hierbabuena. La hierbabuena, que Sí. es... Y bien interesante eso que tú dices, la conexión, porque las veces que he ido, ya no recuerdo cuántas veces he ido, el hecho, te gana el afán no solamente de ir y de pronto alguna hojita la puedes restregar y intensificar esa fragancia y te trasladas a la niñez. Bueno, en mi caso, a la niñez. Cada uno se va a sus memorias, ¿no? O sea, en nuestras experiencias, disculpa, en nuestras experiencias es gente, ya sea niños o adultos, que sienten los aromas de estas plantas, y algunos se ponen eufóricos, otros se ponen a llorar. Uno recuerda de su abuelita, otro recuerda del momento que tomaban el té de manzanilla con sus hermanos, ¿no? Entonces sienten el vacío, pero todo esta suma de efectos que causan en la memoria de los visitantes al jardín están englobados de lo que se llama aromaterapia, o sea, la terapia por los aromas. Y ahí, perdón que te corte, pero ahí también entra el tema de la identidad, pues, ¿no? El tema de la tradición, el tema... Claro, porque te va uniendo con tus ancestros, en efecto, ese refrescar de la memoria, ¿no? O sea, en nuestro caso es un privilegio estar en el lugar donde estamos. O sea, nosotros nunca soñamos el jardín dentro de la ciudad, soñamos un jardín en el campo, allí lo hemos hecho, con mucha ayuda familiar y de fuera. Entonces, la memoria viene ya desde el lugar, ¿no? Y luego... tú sabes que las plantas, las nativas, están acá desde hace miles de años. Ahora con el fenómeno del Niño se han reforzado. Por ejemplo, tenemos chamicos floreciendo hermosísimos, pero a la vez las que han venido de fuera... ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las de origen del Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, el curry desapareció. Todos los pelargonium, las malváceas, que no son nativas, los famosos geranios que crecen tan lindos en Andalucía, desaparecen con el fenómeno. No resisten una temporada tan extensa de humedad y calor. Tienes plantas egipcias también. Bueno, sí, tenemos algunas de origen egipcio, griegos, ¿no? Por ejemplo, el Acanthus moyus. Desde hace unos 7 años estamos considerados un museo, no porque lo hemos pedido, sino Luis Repeto, que es el presidente de ICOMOS en Perú, nos incluyó en la lista. Y cuando yo en la lista de museos de Trujillo, en la guía que tiene la municipalidad, entonces yo lo encuentro un día y le digo, ¿por qué nos han puesto a nosotros? Nosotros no somos un museo. A mí me interesa un reconocimiento como jardín, le increpaba yo, y me dice, Raúl, sí son un museo, y se moría de risa. Y viene el presidente mundial de ICOMOS, de la UNESCO, sí, y empieza su discurso dando el nuevo concepto de museos. Y dijo, el nuevo concepto de museos es la conciliación entre las personas, el reencuentro. Entonces dije, sí, el jardín es un museo. Es un reencuentro. Sí. Bien, entonces la idea es incrementar la sensibilidad. Sí, grabarlos, impactarlos, y con esto pasa con los niños. Claro, en ese caso los niños. Eso pasa con los niños. Es el mejor material y creo, y de momento, bueno, nosotros seguimos siendo un jardín para ciegos y ellos nos enseñan. Los ciegos nos enseñan una lectura del espacio. ¿Cómo lo vive un invidente el ellos jardín? Tienen la ventaja de que no están secuestrados por la imagen, como es toda nuestra generación y las generaciones que están... ¿De qué manera nos ha secuestrado la imagen? Bueno, estamos pendientes de todo lo que es imagen. No estamos pendientes... Las formas, colores, figuras. Entonces ellos, al estar sustraídos de la imagen, yo creo que son mucho más libres. ¿Son más sensoriales? Totalmente sensoriales, ¿no? Son auditivos. Por ejemplo, usan algo que nosotros ya hemos dejado de usar, que es la geolocalización. Es ubicarse
por los sonidos, ubicarse si qué tan cerca está una pared, un muro, la salida, la puerta, el cerro, y me lo han demostrado en el jardín, ¿no? Y eso es lo que acaba de decir muy interesante, Raúl. El tema me parece, y yo había escuchado el tema de geolocalización solamente con estos aparatos electrónicos. No, ellos lo usan de una manera natural como los murciélagos. Pero tenemos una geolocalización, claro que la tenemos, biológica. Sí, pero nos han secuestrado la imagen. Es bien interesante esto que acaba de decir, te decía, ¿por qué? Porque estamos hablando entonces de la conciencia. Claro, con conciencia de ser y estar. De ser y estar, sí. Son más conscientes. Yo creo que sí. Del espacio, sí. Y de lo que hacen. Sí. Porque tú, ahorita, yo salgo y cruzo la calle, estoy en el centro histórico, pero estoy cruzando... Tu mente está en otro sitio. Mi cabeza está en el centro histórico y estoy cruzando la avenida y están muy alertas. Sin darme cuenta de lo que está ocurriendo en mi entorno. Tenemos una entrañable amiga que iba al jardín, ciega, desde muy niña, y iba al jardín de estudiante, ahora ya es psicóloga recibida, saludos para Catherine, y ella llega, o sea, no se pone ningún límite, ¿no? Por ejemplo, es ciega, pero es fotógrafa, o sea, hace fotografía siendo ciega, tiene sus métodos, y ella me ha pedido que yo le explique, o sea, el jardín, pero me doy cuenta que ella me enseña a mí. O sea, no es que yo le esté enseñando a ella me enseña a mí. Los hijos nos pueden enseñar a redescubrir el mundo que nos rodea. Y los niños, mucho más. ¿Cómo es esa idea de que, tú lo mencionaste antes, es ese paraíso en la tierra, un jardín? Bueno, está hasta en los documentos sagrados, ¿no? Recuerda, en la Biblia, Adán y Eva han sido arrojados del paraíso. ¿Ya? Que era un jardín. Y está en el Corán, donde Mahoma ofrece un jardín. E inclusive en el Corán lo describen a este jardín. Y la relación jardín-paraíso, por ejemplo, en la antigua Persia, en lo que es el actual Irán, la palabra jardín se traduce con la palabra paraíso o paraíso. Suena a paraíso en castellano, pero se refieren al jardín. Bien, muy interesante esta concepción que has hecho del jardín para invidentes, para niños. Pero ¿cómo se puede vivir con el sueño todos los días, con tu sueño todos los días, y no estar esclavizado de esa, hablábamos con Jorge Saito en el programa anterior, de esa domesticación en que nos ha incursionado la sociedad? ¿Cómo se puede vivir con un sueño sin estar atrapado? Sí, bueno, yo no sé, pero en mi caso, el sueño de hacer el jardín, lo que ahora llamamos el jardín de los sentidos, ha dado sentido a mi vida. Y este jardín, como me lo dijo un entrañable amigo médico de Lima, realmente se debería llamar más allá de los sentidos. Porque el nombre de mi libro. El nombre de tu libro, fíjate. Porque con los sentidos es quedarse un poco en la parte física. Pero más allá de los sentidos es seguir el camino, ¿no? Y yo creo que el sueño lo bello del sueño no es llegar a ninguna meta. Lo bello del sueño es el camino, el proceso. Es lo más bello. Es lo más interesante. Bien, una frase fabulosa, realmente es disfrutar del camino. No sé si es fabulosa, pero es lo que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros en general el mundo no disfruta del camino, está pendiente de la meta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos tapados por capas, el consumismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, inclusive
o sea, tú en tus preguntas tú me has llevado también en este momento a pensar sobre el tema del sueño como meta, pero el sueño de tener otros sueños, ¿no? Por ejemplo, yo ahora ya tengo otro sueño, que es un jardín relacionado con el sonido del mar. Y ojalá que te lo pueda mostrar, que lo podamos recorrerlo sí, por ahí. Y claro, dentro de este sueño, bien interesante, lo más interesante es que tú estás preparando, sistematizando todo este sueño. ¿De cuántos años me dijiste? 33, la edad de Cristo. De 33 años, y bien interesante la temporalidad esta, en que lo estás sistematizando en un libro. Brevemente, cuéntanos qué estás haciendo para sistematizarlo. Bueno, sí, estamos tratando de pasar en blanco y negro, en una publicación, las experiencias que nos ha dado el jardín durante estos 30 años, ¿no? Porque resulta que el jardín no es solamente lo que está circunscrito dentro de nuestros límites. O sea, el jardín también son las gentes, los artistas. El jardín es un arte madre y como tal recibe a las otras artes. Entonces nosotros nos hemos tejido con arte popular, con el arte del barro, de la tierra, en las tapias, con carrizo, con pintura, con jóvenes que vienen de Bellas Artes a dibujar, con escultura, con música. Estamos tejidos con un festival internacional de coro y nos visita un coro del extranjero cada cierta temporada. Así que yo les animo primero, no sé si puedo invitar a que vengan al jardín. Claro. Que nos visiten. Primero es todo previa cita, reservas. Sobre todo invito a los profesores de educación inicial, también a los de primaria, secundaria y universitarios y todos, ¿no? Solicito que nos visiten, previa reserva en el Facebook. Nuestra página se llama Jardín de los Sentidos Perú, Jardín de los Sentidos Perú, y les queríamos agradecer mucho por la oportunidad que me has dado, Guido, y también animarlos a que todos y cada uno haga su jardín, busque su paraíso, busque su utopía, y ojalá que nos la muestren, que lo podamos compartir. Muchísimas gracias, Guido. Bien, agradecemos, Raúl, por estar acá. También agradecemos a las personas que nos han estado siguiendo y han estado haciendo comentarios. Y los que nos han apoyado también en la cabina. Ana Patricia Roncal nos comentaba que mucha gente tiene miedo de compartir sus sueños, ¿no? Que tienen este temor a compartir sus sueños. Y como nos decías tú, que no, y ese de compartir nos ayuda, el compartir en sí nos ayuda a aterrizar, a hacer realidad nuestros yo creo que lo que no se comparte se muere, se apaga. Bien, gracias por esta presencia, Raúl Silva, a ti, Guido, director del Jardín de los Sentidos, y con Tinku, Gestando Conciencia para el Cambio. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, Guido.